A ver, tratemos de contextualizarlo. Tenemos el sistema nervioso, alcanzamos a ver la última clase, alcanzamos a ver desde el bulbo raquídeo hasta núcleos de la base del cerebro, pero de una manera general, y algo del encéfalo, ¿se acuerdan? Los lóbulos, frontal, occipital, parietal, de la ínsula, temporal, del cuerpo calloso que ahora le llaman del lóbulo límbico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas estructuras que hemos visto tienen un rol que cumplir y para aquello necesitan interconectarse. Yo acá les estoy haciendo una leve repasada antes de partir de nuevo. Aquí podemos ver la disposición del bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia o puente de Barolio, ¿ya? Detrás de él está el cuarto ventrículo y más atrás está el cerebelo, que es lo que yo iba a explicar. Y más arriba, y esto era el romboencéfalo, más arriba en el mesencéfalo teníamos los pedúnculos cerebrales y los colículos, más el acueducto del mesencéfalo o acueducto del cerebro. Más arriba teníamos el diencéfalo, que son aquellas estructuras que limitaban al tercer ventrículo. Y por último el telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Ahí obviamente se ve de alguna manera los pares craneales, ¿no es cierto? Primer par olfatorio, segundo par óptico, tercer par motor ocular común, cuarto par patético, quinto par trigémino, sexto abdúceno motor ocular externo, facial, vestíbulo coclear, del surco bulbo protuberancial, salen aquellos, y de atrás, viniendo del surco colateral posterior, viene el gloso faríngeo, el neumogástrico y el accesorio nervioespinal, y del surco colateral anterior salen los filetillos nerviosos que van a concurrir a formar al hipogloso mayor o doceavo paralelo. Es más o menos para pegar una pequeña repasada a aquello que deben manejar. Aquí en un corte sagital podemos observar la cara medial del hemisferio cerebral y vemos parte del tronco encefálico, nuevamente la médula oblonga o bulbo raquídeo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, los colículos o tubérculos cuadrigéminos, y aquí podemos ver, ¿se acuerdan la cabeza del pajarito? Que corresponde al tercer ventrículo, el ojo del pajarito, que es lo que era la comisura intertalámica o comisura gris, y podemos observar la cara interna del tálamo óptico y las estructuras que van a limitarlo, ¿no es cierto? Quienes lo formaban por el techo, ¿no es cierto? Lo formaban acá arriba, la tela coloría superior, el fornix, el septum pellucidum y el cuerpo calloso, rodilla, cuerpo y esplenio, el cuerpo calloso. Por adelante, los pilares anteriores del fornix o trígono, la comisura blanca anterior y las láminas supraópticas que aquí no se notan. En el piso teníamos el quiasma óptico, el tuber cinerum, tallo pituitario y hipófisis y los cuerpos mamilares. Y por atrás encontramos los pedúnculos cerebrales, el inicio del acueducto del mesencéfalo, los colículos. Aquí no se ve la comisura blanca posterior, pero existe. Y acá vemos la glándula pineal o epífisis. Y esto que vemos como proyección hacia adelante, que aquí no están destacados, se llaman avénulas, que son unos tractos blancos que vienen desde la glándula pineal. Podemos ver también acá el cerebelo con un corte, con la disposición de la sustancia blanca y gris. Esta disposición en el cerebelo tiene nombre, ¿eh? Se llama árbol de la vida. Ahora, ahí está bonito con colores, pero en el mundo real no tiene colores ni se ve tan bonito. Así que estoy pensando seriamente que les voy a hacer el práctico con imágenes impresas en foto. En tal caso, les voy a imprimir las imágenes, no, les voy a subir las imágenes que eventualmente se podrían estar en el práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo pinchar esto en... ¿Se acuerdan del ligamento amarillo? Y yo colapsé y le dije, no, si es el rombo encéfalo, ¿se acuerdan? Yo todavía me acuerdo. ¿Ya? Entonces yo puedo pinchar en esa estructura y yo sé bien lo que estoy marcando, pero es tan pequeño que usted va a morir si no los va a reconocer. Por eso que les conviene que tengan imágenes, porque son fácilmente reconocibles. Así que ahí voy a decir cuáles imágenes vamos a considerar. Por eso les puse estas imágenes que son reales, ¿lo ven? Aquí tenemos al bulbo, a la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, pedúnculos cerebelosos medios, pedúnculos cerebelosos inferiores, pedúnculos cerebelosos superiores, y los cuatro colículos, 1, 2, 3
el 4, el nervio patético. O sea, yo los puedo reconocer, pero en este tipo de imagen que me recuerdan a su ligamento amarillo, para decir al rompecéfalo que se ve allá, donde está ¿se acuerdan la arteria vertebral? ¿Ya? Y donde veíamos a 100 pies, ¿lo recuerdan? Obviamente, para usted va a ser muy complejo porque así se ve. Ahí lo tenemos en una imagen frontal anterior, perdón, posterior, en una sagital y una anterior. Y usted comprenderá que es mucho más complejo. A ver, sigamos repasando, hay que seguir repasando. ¿Qué es lo que era el 11? Cuarto ventrículo. ¿Qué es el 13? Bulbo raquídeo. ¿Qué es el 12? El puente. ¿Qué es el 10? Pedúnculos cerebrales. ¿Qué es el 9? Cuerpos mamilares. ¿Qué es el 7? Colículos. ¿Ya? ¿Qué es el 14? Cerebelo. ¿Qué es el 3? Adhesión intertalámica. ¿Qué es el 4? Cala interna de los tálamos ópticos. Mire, acá aparece, ¿se acuerda que yo le hablaba de la comisura blanca posterior? El 5 es la comisura blanca posterior. 6, glándula pineal. ¿Ya? Tela coronilla superior. Y esto que acá no tiene flecha, esa es una vénula. Este es el fornix. Y este es el cuerpo calloso. Y aquí estaría el septum pellucid. Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué es esto? Esto es la deposición de las pirámides. ¿Te acuerdas que yo le dije que el hemisferio cerebral izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo? El hemisferio cerebral derecho controla la mitad izquierda del cuerpo. ¿Dónde se produce el entrecruzamiento? Acá, en la parte inferior del bulbo raquídeo. Surco medio anterior, fisura media anterior, pirámide del bulbo izquierda a derecha, surco colateral anterior izquierdo, derecho e izquierdo, oliva vulvar, pirámide lateral, surco bulbo protuberancial, surco basilar, rebordes piramidales. ¿Cómo se llama este surco? Tiene nombre. Ponto. ¿Ponto cuánto? Ponto peduncular, porque va del puente a los pedúnculos cerebrales. Ponto peduncular. Y acá tenemos pedúnculos cerebrosos medios. Y aquí, emergencia del nervio trigémino. Y los pares craneales que ya sabemos. Y este espacio, ¿ves que tiene como hoyitos? Cuando se separa el mesencéfalo, cuando se separan los pedúnculos cerebrales, vemos acá que emergen los nervios. ¿Qué nervio? Motor ocular común. Pero ve una zona que está llena de hoyitos, se llama espacio perforado posterior. Espacio perforado posterior. Y se ve la parte inferior del piso del tercer ventrículo, donde vemos los cuerpos mamilares. Y más adelante vemos el tubo cineto pituitario, porque acá pende la hipófisis que la sacaron. Y aquí que vemos el quiasma óptico y las cinquillas ópticas y los nervios ópticos. ¿Ya? Y esto lo que estamos viendo acá son el nervio olfatorio. Y esto que ven lleno de hoyitos se llama espacio perforado anterior, porque este es el espacio perforado posterior, ¿lo ven? El espacio perforado posterior es único, central. El espacio perforado anterior está por delante de las cintillas ópticas y son dos, uno a cada lado. Estoy diciendo cosas que no había dicho antes por si acaso. Ya. Surco medio posterior, pirámides posteriores del bulbo. Surco colateral posterior, surco intermedio lateral. Este se llama pirámide posterior y este se llama cuerpo restiforme. Y por arriba concurren a formar a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esta es la mitad inferior de ¿quién? Del cuarto ventrículo. Acá están las estrías medulares o estrías acústicas, como le llamaban antes. ¿Y cómo se llama este trígono? Trígono, yo decía la zona de los indios, ¿se acuerdan? Ala blanca interna, ala gris, ala blanca externa. ¿Cómo le llaman ahora también? Trígono pericogloso. El ala blanca interna. Y el ala gris sería trígono del nervio vago. Más arriba, en la cara posterior, en la posición del piso del cuarto ventrículo que corresponde a la parte posterior de la protuberancia, vemos las eminencias teres o eminencias redondas. Ahora le llaman también facial.
¿Por qué tienen esos nombres? Porque por el espesor dentro del tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales. Vamos a entrar después a ver eso con más detalle. Aquí tenemos el corte de los pedúnculos cerebrosos inferiores, medios y superiores. ¿Ya? Esta zona de acá se le llama ópex, donde se separan. Y más arriba podemos ver nuevamente del mesencéfalo los colículos anterosuperiores y posteriores. Son importantes porque por unos tractos blancos se comunican con unos cuerpos que se llaman cuerpos geniculados que están en el polo posterior del tálamo óptico. Vemos que pende así como la cola del perro mocha, esos, ¿cómo se llaman esos perros que le cortan la cola que son sus huevos soplados? Bueno, que sea. Que yo siempre dice boxer y yo pienso calzoncillo, pero ya. La respuesta. Un doble, con la cola mocha. Pobrecito. Bueno, pero piensen en eso. Esa es la glándula pineal. Y este es el inicio de las avénulas. Y esto que estamos viendo acá son los tálamos ópticos. ¿Ya? Vamos para que se hagan una idea. Ya, aquí me dio el trabajo. Estaba muy picado yo, por eso quería hacer la clase, porque anoche pedí trabajo de pescar, colorear, rotular y todas estas tonterías, y dije, no soy ir al caso de la basura porque no tenemos data. Acá, aunque usted no lo crea, está sacado del Rubier, y el Rubier es el puro gris. Así que lo pinté y toda la tontera para que quedara mejor, con colores para que usted lo vea mejor. Les voy a subir esta clase para que la puedan tener. ¿Ya? ¿Por qué me di el trabajo de colorearlo? Estas son las estrías acústicas o estrías medulares. ¿Ya? Miren, ala blanca interna O, trígono del hipogloso. La pinté no blanca, pero para que se entienda. Después el ala gris, el azul, trígono del nervio vago. Ala blanca externa. Y más arriba, las eminencias teres o colículos faciales. Arriba, la eminencia media. Y una zona oscura. ¿Se acuerdan del locus coeruleus o ceruleus? Bueno, ahí está. O sea, ahí lo pueden localizar mejor. Para que sepan, no sé, que esta zona que está en negra es la zona vestibular. Evidentemente, nuevamente veo parte de los colículos y veo los nervios. Me imagino que los nervios se los saben. Pónganse a estudiar desde ya, no van a alcanzar, es mucha materia. Ahora, ¿por qué importa esta tontería? Yo lo podía haber nombrado, pero se lo pongo por escrito para que no... El tronco encefálico, el tronco es lo que está pasando por dentro. A ver, si yo veo la Kimberly, si veo la... Sí, ¿no es cierto? Se me mezclan los alumnos de diferentes años y de diferentes galaxias. Entonces, yo veo a la Ashley y la veo por fuera y sé cómo es. Pero yo sé que tiene corazón, se supone. Que tiene corazón, que tiene hígado, que tiene pan, son las cosas que están por dentro de ella, ¿no es verdad? Y que todos tenemos, se supone. Pues el tronco encefálico tiene estructuras que son internas y son núcleos. A ver, ¿te acuerdas que yo les decía que los pares craneales tenían un origen real y otro aparente? El aparente es donde yo los veo en la superficie del tronco encefálico o en la superficie de la estructura encefálica aparecer. A ver, para hacer una analogía, ¿se acuerdan del nervio facial? ¿Por dónde salía el nervio facial? Por el meato auditivo interno o polo acústico interno. Pero por fuera, ¿por dónde aparecía? ¿Por dónde? Por el agujero espinomastólico. En un lugar distinto de donde lo vimos desaparecer. Entonces acá pasa lo mismo. El nervio realmente nace de los somas. ¿Saben lo que es soma? ¿O no saben? Soma es el cuerpo de la neurona. A ver, cuestiones viejas que ustedes yo debiera saber. Voy a dibujar una neurona así guachita por acá.
Y acá está el núcleo, ¿no es verdad? Eso que están viendo ahí, bueno, que apenas ven, pero que está ahí, esto que está aquí, es el soma neuronal, con su núcleo. Estas proyecciones son las dendritas. Esas son dendritas, estas son dendritas, estas son dendritas. Son vías aferentes, capta información por ahí. Y esto que estoy viendo aquí es el axono cilindroeje. Yo lo veo clarito. Después cuando aprendan la luz. Este es el axono cilindroeje. Por acá la neurona manda información. Es una vía eferente, va a un efector. Entonces, cuando yo digo el origen real, no el aparente, es donde efectivamente están las somas neuronales que van a formar el nervio facial, el vestíbulo coclear, el qué sé yo, pues, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal, ¿se entiende? Donde realmente nacen. Que para eso tendría que cortarlo, filetearlo, mirarlo por dentro. Y el origen aparente es donde yo lo veo aparecer. Por ejemplo, el motor ocular externo, el facial, el vestíbulo coclear, nacen del origen aparente, que es el surco bulbo protuberancial. O los filetillos del nervio hipogloso mayor, ¿de dónde salen? Del surco colateral anterior de la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Pero ese es su origen real? No, el origen real está en un núcleo que está en el espesor. Pero acá estoy mostrando, ojo, solo puse los de la médula oblonga, solo puse los del bulbo raquídeo. Pero usted tiene que hacerse la idea, porque acá están los núcleos en la función que cumplen. Pero hay muchos más, y solo los voy a nombrar después, todos, pero no voy a decir la función. Entonces tenemos acá núcleo de grácil cuneiforme, que esos los nombres antiguos se llaman Golgi de Burgas, en ese orden, Golgi Burgas o grácil cuneiforme. Transmite la información sensitiva a los núcleos ventrales posteriores del tálamo óptico. Núcleos olivares, ¿se acuerdan que estaba el olivo vulvar, que estaba largo al costado del surco lateral anterior, inmediatamente adyacente donde nacen los filetillos o filetes del hipogloso mayor? Estos transmiten la información desde la médula al núcleo rojo y otro centro del cerebro medio y a la corteza cerebral, como también al vermis del cerebelo. Vermis es una zona central del cerebelo que después les voy a enseñar. Y los centros reflejos vemos que hay centros cardíacos, regulan la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción, y tenemos también centros vasomotores que regulan la distribución del flujo sanguíneo. A ver, ¿con qué se comunica los centros vasomotores del bulbo? ¿Se acuerdan de los vasos de distribución? Habían vasos de conducción, vasos de distribución, vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de reservorio. Yo sé que ustedes dan la prueba y con suerte ahí se les borra todo, pero eso yo se los pasé. Y yo les decía que para el 18 de septiembre y 19 de septiembre los vasos de distribución hacían vasoconstricción de los miembros superior y inferior, cabeza y cuello, y todo se iba para aprovechar la nutrición y no le daba sueño, que era la TIGU, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quién manda la información para que se produzca la vasoconstricción de los vasos periféricos del miembro superior y inferior, cabeza y cuello? Acá, pues, centros vasomotores, que están en el bulbo raquídeo. Centro de ritmicidad respiratoria, establecen el ritmo de los movimientos respiratorios, ya, y otros núcleos y centros, bla, bla, bla. Para que usted se haga una idea de todo el tema. Ya. Recién le nombré solo los del bulbo, ¿no es cierto? Pero son más. Ahí están. A ver, les nombré algunos que estaban aquí, ¿no? Y miren todos los núcleos que hay. ¿Se va a poder hacer un ensayo educativo? Sí. Sí. Vayan a estudiar. A ver, los ensayos. Hemos funcionado mal. ¿Por qué hemos funcionado mal? Porque usted llega al ensayo y voy a hacer, ojalá, pero me disculpo si estoy ofendiendo a alguien, pero se lo voy a decir con franqueza. Usted viene al ensayo a foto pegado, ni siquiera ha estudiado lo suficiente. Es desaprovechar el ensayo. Para que el ensayo realmente sirva, usted tiene que llegar estudiado. No como para la prueba, pero haber estudiado algo, para saber de lo que se trata bien. Porque si usted llega así, a foto pelado, así en buen chileno, ¿cuál es la ganancia
Ninguna, porque basta con que yo le suba nomás la plantilla, con eso es suficiente. Si la idea de ensayarlo es llegar y poner en juego sus conocimientos en base a la plantilla, ¿sí o no? Entonces, si vamos a hacer el ensayo la próxima semana, ya tienen que empezar a ponerse a estudiar ahora. No matarse estudiando, pero tienen que ponerse a estudiar ya, para que aprovechen el ensayo. Si no, estamos tirando semillas en el Océano Pacífico, o sea, eso no va a germinar. Bueno, ¿cuáles son los núcleos? Partiendo de arriba a abajo. Ojo, no olvidar que esto tiene que ver con el mesencéfalo, esto tiene que ver con el puente de Barolio o protuberancia, y esto tiene que ver con el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Estamos? Entonces, si partimos de arriba, tenemos acá el accesorio autonómico, ¿no es verdad?, del nervio oculomotor. Y más abajo tenemos, ojo, los que están en rojo son nervios motores, los que están en azul son nervios sensitivos. Profe, o sea que del lado, esto estamos mirando por atrás, profe, o sea que del lado izquierdo están los motores, del lado derecho están los sensitivos. Tapa, de los dos lados hay motores y sensitivos. Vale decir, estos que están acá, también están acá. Tendríamos que darnos vuelta así como espejo y ponerlos aquí. ¿Se entiende? Y todos los que están acá sensitivos, ponerlos como espejo y ponerlos acá. Y por lo tanto, se produce una mezcolanza horrorosa acá si yo los pusiera todos juntos. ¿Se entiende? Acá los hemos separado para que sea más fácil comprenderlo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos acá, de los motores, núcleo del nervio oculomotor. Que ahora, si le vamos a dar como bombo en fiesta, va a haber una estación en el práctico que tiene que ver los movimientos oculares y del globo ocular. Y que tiene que ver con reconocer el daño de los nervios que mueven el ojo. Entonces tenemos acá el nervio motor ocular común, el núcleo del nervio motor ocular común. Este es el origen real, vale decir, en el espesor del mesencéfalo. ¿Y dónde está el origen aparente? En el espacio perforado posterior, en el ángulo de división de los colículos cerebrales izquierdo y derecho. Y más o menos a la altura de los colículos posterior inferiores vemos el núcleo del nervio troqueal o patético. ¿Y cuál es el origen aparente? Surco, ponto, peduncular, pero por atrás, para el nervio patético troqueal. Y más abajo vemos, aquí, donde estaría, en el espesor de donde estaría el locus coeruleus, pero hacia adentro, vemos el núcleo motor del nervio trigémino. ¿Y cuál es el origen aparente del nervio trigémino? En el límite entre la cara anterior y lateral del puente. Y después veremos más abajo, a nivel del colículo facial, ya tenemos el núcleo del nervio abductor o motor ocular externo. ¿De dónde nace el origen aparente? Surco protuberancial, ¿no es cierto? Y después tenemos el núcleo del nervio facial que, por raro que sea, de hecho a mí me generaba cierto grado de conflicto porque en los libros de anatomía a las eminencias estériles o eminencias redondas le dicen colículo facial, siendo que en realidad el núcleo del nervio facial no está exactamente ahí, está al costado, pero bueno, ya. Núcleo del nervio facial. ¿Y por dónde sale el nervio facial? El origen aparente, surco-protuberancial. Más abajo, los núcleos salivadores superiores e inferiores, estos que están acá, que trabajan en equipo con el nervio vago. ¿Le han puesto el bajalengua en la boca que usted hace al fondo? ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Dígalo, ella me hace así. Reflejo nauseoso se llama eso, ¿no? Porque da náuseas, ¿no es verdad? Y cuando a usted le da náusea, es solamente el espasmo y la contracción de los músculos de la faringe y del velo del paladar lo que se contrae, o también se secreta más saliva. Entonces, estos núcleos salivador superior y el núcleo salivador inferior que ven acá trabajan en equipo con el nervio vago, en concomitancia con él. Y más abajo tenemos el núcleo ambiguo, de color lila, morado, que es el núcleo dorsal del nervio vago, en amarillo, y finalmente el núcleo del nervio del hipogloso, ¿ya? Que controla la lengua. Todos esos nacen de dónde? Del surco colateral posterior,
prior, del bulbo raquídeo o médula oblonga. Del otro lado, de arriba abajo, los sensitivos son núcleo mesencefálico del nervio trigémino. A ver, nervio trigémino con sensibilidad de qué? La sensibilidad de la cara, ¿sí o no? ¿Alguien ha tenido dolor de muela? Nervio trigémino. ¿Estamos? ¿Se acuerda que por los agujeros redondos mayor? Maxilar. O sea, si nos duele una muela de arriba, el nervio trigémino, por el nervio que llega al ganglio de Gasser, el nervio maxilar, ya. El dolor de muela se fuera de la mandíbula, nervio mandibular. Sigue siendo el nervio trigémino. Un único pontino del nervio trigémino que está más abajo, y más abajo todavía este en azul, ¿ya? Este en azul, el núcleo espinal del nervio trigémino. Miren lo importante que es, todos tributan al nervio trigémino. Y acá, núcleo coclear posterior. Cuando digo coclear, ¿en qué piensan? ¿En gallina? ¿No? Recuerden que el nervio se llamaba vestíbulo coclear, ¿lo recuerdan? ¿Y qué tenía que ver con el nervio vestíbulo coclear? Vestibular tiene que ver con el X. A ver si yo estoy copeteado, ¿quién es el que paga el pato? El aparato vestibular, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y no me digan, no, porque yo jamás he estado, no, mentira, todo alguna vez, a no ser que sea enfermo, ¿ya? Eso es uno en un millón. Entonces, después tenemos, y el coclear tiene que ver con la audición, ¿ya? Entonces, este es el núcleo del nervio de qué? Auditivo, ¿ya? Y después, en verde, tenemos acá el núcleo solitario, pero vemos estos que están así como parcializados, así como transparentes. Son todos vestibulares superiores, vestibular lateral, núcleo vestibular inferior. ¿Qué tienen que ver estos núcleos vestibulares? Con el equilibrio. Todos tienen que ver con el equilibrio. Ya. ¿Se acuerdan que yo le dije que acá están ordenaditos? Por eso les puse este primero. Y estos los pongo porque son del Nether, porque son bonitos, pero esto les da la idea real cómo sería el pastel. Y cómo serían mezclados. Pero eso sería una locura, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la idea? Si yo eventualmente le coloco una prueba, una imagen, ¿cuál le voy a colocar? Esa que es más fácil. ¿Ya? Pero quería que lo vieran para que se den cuenta realmente de lo complicado y enmarañado que es todo aquello. Profe, ¿hay posibilidades de superar esta imagen? ¿Ah? ¿Hay alguna posibilidad de superar esta imagen? Sí, muchas, altísimas. Pero no está. En esta que viene. Bueno, ahora que pasamos los núcleos del tronco encefálico, vámonos ahora al cerebro, que yo voy a partir ahí. ¿Y por qué no partí con los otros antes? No tengo memoria para andarlos dibujando uno por uno. Una locura. Pero sí se reconoce con la imagen ya. Mentirosillo. ¿Qué tenemos acá? El cerebelo. A ver, pregunto. Todas estas estructuras que conocemos nosotros, o que les estoy enseñando, ¿aparecieron con el ser humano? ¿Sí o no? ¿O ya existían antes? A ver, como el viejo refrán, ¿han escuchado el refrán que dice ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La pregunta, la respuesta es fácil. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Alguien dice ya el huevo? La gallina, no, eso. ¿Qué fue primero? El gallo. ¿Y dónde vino la gallina? Es que acá hay un problema conceptual. Primero es el huevo. ¿El huevo siempre fue primero? Sí. El huevo como el concepto, el huevo como tal. No. Es que hay un problema conceptual. A ver, me va a entender de inmediato. Preste atención acá. El huevo se creó primero. De hecho, los dinosaurios, ¿de dónde nacieron? De un huevo. O sea, el concepto de huevo, el huevo como tal, es un hecho biológico que existe mucho antes de que existieran las gallinas. Y de hecho, parte importante de las aves son descendientes de una rama de los dinosaurios. Entonces, cuando se lo dicen, los dinosaurios se extinguieron,
Sí, pero sí, acá Entonces, nosotros sí. las gallinas Y son los ahí tienen un dinosaurios. montón de dinosaurios chiquitos que los hacen crecer anormalmente. Gallina Rex. ¿Cuánto? No sé, habría que inventar, pero un pollito en condiciones de sacrificado y convertido en un alimento nutritivo de qué sé yo, demorarse 6 meses y esto en 2 meses ya está listo para hacer comida. ¿No es cierto? Eso es porque los llenan de hormonas y los llenan de Ay. medicamentos No me había cuenta. y se dispara es que no lo ven como seres vivos, lo ven como un producto. Pero es verdad. ¿Ah? Pero antes no sé. Durante la década del 40 y 50. Ahora la regulación esté más exquisita, pero Oye, le pongo esas pausa. décadas Le hubiera puesto pausa. ahora.